Goulart, ¿cómo estás? ¿Qué tal, te ¿Cómo estás? Muy bien, y vos sabés, Tomás, que muchas veces cuando uno conversa con la gente que tiene estas actitudes lamentables, ¿no?, de xenofobia, muchas veces te dicen, uno trata de entender y le preguntan ¿por qué esta actitud tan fea hacia los hermanos peruanos o bolivianos, por ejemplo? Y te dicen, bueno, es que, ¿sabés qué pasa? Que vienen acá a robarnos nuestros trabajos. Exactamente. Y vos sabés que normalmente eso se acentúa obviamente en las épocas de crisis, es decir, cuando la destrucción del trabajo empieza, y entonces ahí empiezan muchos digamos, los que son originarios empiezan a decir, no, momento, me están robando el trabajo, que quizás en un momento anterior, si estaba en auge, no. Porque el inmigrante ocupa un lugar que está vacío. Y esto es importante saberlo. Mucha gente dice, bueno, los inmigrantes van a los lugares donde hay mucha, digamos, donde son lugares ricos, donde hay mucho trabajo. No, los inmigrantes van yendo a los lugares donde hay espacios vacíos, es decir, donde empieza a haber trabajos que el naturalizado ya no quiere hacer. Y este es el tipo de lugar que empieza a ocupar el inmigrante. Obviamente el inmigrante, al empezar a hacer ese trabajo, también empieza a crecer, desarrollarse y empiezan a desarrollarse sus generaciones. Y al hacer ese trabajo, obviamente le agregan la riqueza que le estaría faltando si no estuviera. El inmigrante no compite con el local cuando tiene su ingreso. Porque normalmente, justamente, el inmigrante entra bien por abajo. El inmigrante no tiene contactos. Vos pensá, Muriel, el 80% de la gente que consigue empleo lo consigue por contactos. Solamente el 20% se hace por el currículum. Un inmigrante no tiene nada. Entonces empieza bien de cero. Pero empieza y consigue normalmente trabajo rápidamente. ¿Por qué? Porque son los lugares o los trabajos que los locales no quieren tener. Porque acepta condiciones, ¿no? El empleador tiene la posibilidad de tener contratado a una persona en condiciones... haciendo tareas que obviamente no dan demasiada rentabilidad, que son bajas, pero efectivamente que alguien lo tiene que hacer. Yo lo llamo siempre esto el síntoma del baño en la estación de servicio. ¿Cómo te gusta a vos llegar? ¿Cómo te gusta que esté el baño en una estación de servicio? Limpio, por favor. Bien. ¿A quién le gustaría limpiar el baño de una estación de servicio? A nadie. A nadie. ¿Cuánto te tendría que pagar a vos para limpiar el baño en una estación de servicio? Que vos querés que esté impecable. Eso lo hace el inmigrante. Definitivamente eso lo hace el inmigrante, así como ese te doy varias cuestiones. Es decir, estamos dispuestos a pagar porque es lo que queremos. Ahora, tampoco una exorbitancia, porque al fin y al cabo es limpiar un baño. Entonces, en ese espacio es donde la inmigración normalmente entra. Y la inmigración, una vez que esa persona entra, hay baños limpios, hace el lugar más agradable, hace que más gente vaya y se empieza a generar la locomotora del crecimiento. Entonces, la inmigración está probado que a la medida que hay más migración, los lugares se vuelven más ricos. No menos ricos, lo cual habla de que no hay competencia, sino que hay aditividad. Es decir, el inmigrante va generando también nuevos empleos y nuevas situaciones que hacen al lugar más rico. Pero qué preocupante que haya mandatarios, ¿no? Como el caso de Gordon Brown, que fomenten esto, ¿no? Y que hagan suyo eslogan como en su momento hizo Sí. Y trabajos ingleses para los ingleses. Mira, ¿no? ese es un clásico de cuando la crisis es muy grande, entonces, bueno, hay una cuestión que sí es cierta también. Los inmigrantes, si son ilegales, no votan. Los que son naturales votan. Entonces vos tenés que tener un discurso para esa situación. Entonces, la combinación política de crisis económica con debilidad política da discurso xenófobo. Es decir, es medio un ABC, lo cual no significa agresividad, no esta cuestión del miedo y de la violencia que estuvimos viendo. Pero sí está. Yo te traje para que veas un poco apoyar lo que te estuve contando. Es el mapa de los Estados Unidos. Esto es el resultado del censo del año 2000 de Estados Unidos. Y lo que vos veas más azul es donde hay más gente viviendo que no nació en Estados Unidos. Lo blanco es donde solamente hay gente viviendo que nació en Estados Unidos. Y después tenés las combinaciones. Bueno, los círculos rojos te está diciendo dónde básicamente están los que inmigraron. Son en las costas, California, la costa, digamos, lo que limita la frontera con México, Kansas, Seattle, uno de los lugares más ricos también de Estados Unidos, la costa, Florida, bueno, hay Washington que no está con el círculo ahí, pero Nueva York. O sea, y después el azulcito chiquitito que tenés ahí, que es Chicago. Claro. Es decir, los lugares ricos son los lugares donde está la migración. Y los lugares más xenófobos están en el no hay centro, nada. claro. Es decir, es un mito también, digamos, es un poco lo que decía Badi. En realidad, los violentos y todo lo demás se generan su propio fantasma de su propia inutilidad. Realmente los ricos, los capacitados, no tienen problemas de competir con justamente los inmigrantes, porque no les compiten, los complementan.
Y eso pasa muchísimo también en la Argentina, que tenemos nuestra xenofobia también, con el tema de bolivianos, peruanos, etcétera. Pero bueno, muchas veces dicen, bueno, en esto están trabajando en la construcción. ¿Quiénes hacen los trabajos más duros de la construcción? ¿Quién hace toda la horticultura? Que en Argentina, ¿viste? Los argentinos hacer horticultura, no, claro, los hacen los bolivianos. Es decir, son complementariedades. Y esas complementariedades te hacen más rico como sociedad. Claro, precisamente ¿no? una de las ideas que han tratado de difundir en los latinos que viven en los Estados Unidos es cuánto han aportado ellos al desarrollo de la economía norteamericana. Y han aportado muchísimo, porque aparte después las nuevas generaciones cada vez van aportando más. Hay dos cuestiones que te quiero decir. Hay dos modelos de migración. El primero es el modelo californiano, ¿sí? Que es un modelo que necesitaba la agricultura, mucho la agricultura, mucha mano de obra. Entonces los mexicanos obviamente encontraban ese lugar que no querían los norteamericanos, no había suficiente cantidad. Y el otro es el modelo de Miami, que son dos cosas distintas. El modelo este es la clase trabajadora, poca cultura, o sea, poca educación, yendo a trabajar con la jerarquía, digamos, del lugar y trabajando los inmigrantes. El modelo cubano es distinto, porque es un modelo de una migración más bien de gente educada y clase alta, con lo cual llegaron a un lugar que estaba prácticamente vacío. Miami no existía antes de los cubanos. Es decir, la riqueza la hicieron los cubanos, pero porque venía una clase dirigente. Y por eso los Martínez, los Pérez son gobernadores hace rato en Miami, y difícilmente veas, o recién ahora estás empezando a ver algo en California. ¿Por qué? Porque unos construyeron un estado, como hicieron con Miami, y los otros empezaron desde abajo a hacerse. Pero ambos aportaron muchísimo en estos dos modelos distintos de migración, ¿no? Tomás, y tengo otra pregunta. Las remesas, a ver, lo podríamos ver como en un momento se sugirió en uno de los informes. ¿Se podría ver como dinero que sale del país? Sí, por supuesto. Es dinero que sale del país de Estados Unidos, pero es como dice un amigo mío, digamos, la cantidad de dinero que sale de Estados Unidos en remesa es cantidad de gente que no entra a Estados Unidos. Ojo, porque se va la remesa allá, entonces la gente vive en Ecuador con esa remesa. Entonces, por eso Estados Unidos también favorecía las remesas, porque le convenía, porque le frenaba la inmigración. Muchas gracias, Tomás. Por favor, Muriel. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Ya estamos acercándonos al final de nuestro programa en el que, bueno, les mostramos cuáles son los grupos del odio que operan hoy, pero a través de ellos tratar de poner el foco sobre uno de los grandes males del mundo de hoy, que es la xenofobia, como una forma de entenderlo, de educarnos y de tener los ojos bien abiertos para no convertirnos en este tercero silencioso del que hablaba el doctor Abadi, ¿no? Que termina siendo cómplice de algo tan espantoso como es el odio. Tomás, ¿qué tenemos en la revista DEF? Bueno, el otro tema que venimos charlando, ¿no? Hablando de males, es el drama del hambre en el mundo, que justamente la revista muestra con toda la infografía los problemas de la producción, distribución y alimento en el mundo, cuáles son las zonas más castigadas y toda una explicación, los programas de donaciones y los problemas que tienen. También la revista tiene el resumen de lo que fue la visita de Jovim en Argentina, ¿no? Del ministro de Defensa, en la exposición que hizo justamente en el Palacio de Balcarce. Y por supuesto todas las notas de nosotros y la editorial de Gustavo Gorris, que es el tema de vergüenza, ¿no? Que es el título principal que justamente tiene por esto del hambre en el mundo. Así que ya saben, la revista DEF la puede conseguir en cualquier kiosco, tratando los temas que van a venir. Los temas que ya están, pero no se discuten día a día. Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vos, Muriel. Hasta la semana próxima. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Último corte en DEF TV. Y antes de despedirnos, les recordamos nuestro mail, que es deftv@c5n.com. Allí esperamos todos sus mensajes. Nos reencontramos entonces hasta el jueves próximo a las 22 horas en DEF TV. Hasta entonces.